se unen en un solo latido. Clínica Migrante. Hablamos con expertos sobre derecho, educación, trabajo y migración. Soy inmigrante y qué. Soy inmigrante y qué. Hola, buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida a Latinoamérica Radio y a la Clínica Jurídica Migrante. Quien les saluda, Audrin Bermúdez Sea, abogada, y aquí conmigo, Rodolfo Zárate. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Rodolfo, hoy seguimos de nuevo con un tema súper importante que va a dar mucho de qué hablar de ahora en adelante en Argentina para los trabajadores y bueno, para los empresarios solamente, que para algunos trae muchos beneficios, mientras que para otros pérdidas, detrimentos, que bueno, como pasa con todos, son debatidos. Hay quienes venden esta reforma como una reforma de avanzada que moderniza, que continúa con esa escalada modernista del gobierno a nivel institucional. El tema entonces que vamos a considerar el día de hoy es qué ha pasado en Argentina en el debate, tras el debate de esta reforma que fue aprobada recientemente en la Cámara de Senadores. Sí, ha pasado de todo. Ayer ha sido un día complicado para todo, complicado para el país, ¿sí? Creo. Se trató la reforma, como todos saben, se trató la nueva reforma laboral, que el gobierno le dice modernización, que de moderno, bueno, hemos visto que no tiene nada, sí, traen recetas muy viejas y que ya se han probado y que no funcionan, por lo tanto de modernización no trae nada. Y beneficio para los trabajadores, menos que menos. Entonces sí se ha tratado con una amplia ventaja. El oficialismo ha sacado 42 votos, si no me equivoco. Sí. Y también todo el conflicto que se observó y la represión que se observó en las calles el día de la tarde mientras se sesionaba, que no fue, digamos, que no es menor lo que sucedió, ¿sí? Como en todas estas situaciones donde el gobierno, para poder realizar el ajuste que necesita hacer, tiene que reprimir. Y así se vio ayer, como se ve los miércoles, como se ve en un montón de situaciones, pero bueno, ayer fue bastante más agresivo, donde hubo muchas personas detenidas. Y bueno, se observan en los videos, en las redes, en todo por suerte hay celulares que pueden hoy mostrar lo que está sucediendo, porque si no muchas cosas nos perderíamos. Cómo la policía reprimió de manera animal, ¿sí? Con heridos, con detenidos. La verdad, una situación bastante compleja ayer. Sí, lo cual nos muestra que en gran medida esta ola modernizadora del Estado se entrecruza en varios frentes y vemos que detrás de esa introducción de supuestas modernizaciones legislativas se traen también viejas fórmulas para reprimir a la población y en este caso pues para entrecruzar el tema de los derechos laborales con el tema también de las libertades constitucionales y de los mecanismos que tiene el Estado para establecer el orden, mantener un statu quo y en este caso recuerdo que hemos estado hablando también de la reforma al Código Penal que también se está promoviendo desde el gobierno y donde uno de los baluartes importantísimos justamente es la represión de la protesta. Claro que sí. Entonces es una vieja fórmula que encontramos donde se vende la represión de derechos, la privación de derechos y la represión de libertades como algo que moderniza. Fíjate que parte de los artículos de la ley está implícitamente prohibida la huelga, ¿sí? La protesta va a estar prohibida porque en uno de los artículos que se habla de las actividades esenciales y las actividades trascendentales, entran casi todas las actividades. Las esenciales son el 75% de cobertura, tienen que tener, y las trascendentales el 50%, por lo tanto casi todos los rubros, podríamos decir, casi todas las actividades van a estar cubiertas, donde nadie va a poder hacer huelga porque va a tener que mantener ese 50 o ese 75% de cobertura
Por lo tanto, es adiós a las huelgas, ¿sí? Sí, o sea, con un velo legislativo que supuestamente va a garantizar la eficiencia del Estado y de la prestación de servicios, entonces realmente se viene a cercenar ese derecho de protestar. Por supuesto, ayer yo veía en algunos medios de comunicación cómo el énfasis lo ponían en el hecho de que hubiera habido estragos en las inmediaciones del Congreso, que esa protesta hubiera tenido escaladas que son consideradas violentas. Pero bueno, lo que siempre también va al lado de esta situación de escaladas violentas es que hay infiltrados por parte de las Fuerzas Armadas. Claro que sí. Y que realmente se pone el foco donde no se tiene que poner. Por supuesto que nadie va a aplaudir la violencia de ninguna manera, pero también es cierto que no se puede categorizar de violencia a la protesta, porque el pueblo ese es un derecho fundamental que tiene, protestar frente a las medidas que les van a ser impuestas. Sí, claro que sí, y hacemos foco un poquito en esto que decías, el hecho de los infiltrados que siempre están en las protestas, y siempre se observa y se observó en aquella donde se quemó el móvil de Cadena 3, que son, digamos, los individualizan directamente con las cámaras, todo el mundo los alcanza a ver, la policía está al lado y nadie los detiene, tantos encapuchados, porque después el resto de los manifestantes no los vas a ver con capuchas ni ninguno. Entonces, es muy claro cómo ponen este tipo de infiltrados para que a raíz de esa situación habilita a la policía a reprimir. Sí. Aprovechando este momento justo y sabiendo que hubo 52 personas judicializadas o detenidas en supuesta flagrancia durante estas protestas que ocurrieron ayer en el Congreso, en las afueras del Congreso, me parece oportuno, Rodolfo, que le brindemos nuestros números a quienes nos están mirando, porque siempre es necesario tener una asistencia jurídica, no solamente frente a esta situación, sino frente a cualquiera donde nuestros derechos puedan estar vulnerados, así que por favor. Sí, 11 40 45 7581. Bueno, en cuanto a mí, es 11 60 49 79 03 y les invitamos a que nos busquen también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas estamos, tanto el programa Latido América como nosotros con nuestros servicios profesionales. Envíenos sus consultas, sus comentarios sobre el programa, pregúntenos sobre temas que ustedes deseen que tratemos para que podamos ser un aporte, no solamente una manera de entretenerse los jueves, sino además una herramienta a la cual ustedes puedan acudir en el caso de necesitar un abogado. Bueno, estamos esperando a nuestra invitada con quien vamos a continuar charlando sobre esta reforma. Diputada del FIT. Es la diputada Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quien estuvo con nosotros hace 8 días hablando de los riesgos que traía esta reforma en caso de ser aprobada en primer debate. Y bueno, hoy frente a esta situación que empezó siendo una nube negra lejana y que ahora es ya una tormenta sobre el pueblo trabajador, vamos a darle la bienvenida a la diputada Mercedes de Mendieta. Bueno, diputada, bienvenida a Latido América Radio y bueno, nuevamente gracias por recibirnos, por brindarnos su experiencia y sus conocimientos sobre este tema que fue discutido el día de ayer. Bueno, parece que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión con la diputada, sí, ahora pero... está, quizás. Hola, hola. Bueno, aquí estamos de nuevo, diputada, buenas tardes. Estábamos aquí hablando de lo que se veía como una amenaza y que hoy parece un daño que empieza a consumarse sobre el pueblo trabajador, que es la aprobación en primer debate en la Cámara de Senadores de la reforma laboral. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio y muchas gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, diputada, yo voy a empezar con el maquillaje de la reforma y es que la bandera de venta de esta reforma es la modernización de la normativa a nivel laboral, la modernización del panorama laboral
y una manera de acabar con la litigiosidad, con los conflictos judiciales que acaecen en el ámbito laboral. Yo quisiera preguntarle ¿a qué precio se da si hay tal modernización y a qué precio se da? Y lo mismo, ¿cuál es el costo que van a pagar los trabajadores porque presuntamente la sociedad se libre de la litigiosidad, la conflictividad laboral? Mira, yo creo que lo primero es sacar uno de los grandes mitos de que existe algo así como una industria del juicio. Lo que existe hoy en la actualidad es el derecho laboral y que un trabajador o trabajadora va a un conflicto judicial cuando hay patronales que no cumplen ya sea con los pagos de las indemnizaciones, cuando despiden sin causa. Entonces, eso me parece que es importante aclararlo, ¿no? Porque eso es fundamental. Por otro lado, lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es la media sanción de un retroceso de una ley que implica que hoy vamos a tener un mercado laboral cada vez más flexibilizado con menos derechos y patronales que van a poder contratar y despedir de manera completamente facilitada gratis para casi. permitir permitir una puente, como si fuera una puerta giratoria, ¿no? Porque van a tener una enorme ampliación del periodo de prueba, es decir, un trabajador o trabajadora contratado durante, por ejemplo, en el caso de empresas que no son grandes empresas, casi un año, ¿no? Era de 6 meses y lo ampliaron a 12. Exactamente, dependiendo del tamaño de la empresa, Claro. digamos, pero en el caso, digamos, de las grandes empresas o de las medianas está desagregado, pero hay una ampliación muy grande de lo que es el periodo de prueba, por supuesto una fuerte caída de lo que es el pago de las indemnizaciones que van a poder ser en cuotas, que no van además a tener o las horas extras, los aguinaldos, es decir, un abaratamiento completo de lo que va a ser hoy en día probablemente la apertura a que un montón de empresas entren a despedir a sus trabajadores y trabajadoras con mayores antigüedades para empezar a contratar mano de obra por un salario menor y más flexibilizada, ¿no? Y que mismo esa misma mano de obra que entra a trabajar, por ejemplo, hoy sea despedida a fin de año. Y que eso sea la lógica de lo que es hoy o lo que vaya a ser trabajar en la Argentina, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy grave. Y acá hay que denunciar con claridad las fuertes complicidades que hubo por parte tanto de los gobernadores, no, esto no solo es el gobierno. Acá hubo votos del PRO, hubo votos, bueno, que por supuesto son aliados, ¿no? Sí, claro. De los radicales y de muchísimos senadores y senadoras que están ligados a gobernadores peronistas. 42 votos sacó en el Senado. Exactamente, y acá hay una fuerte responsabilidad también de la burocracia sindical de la CGT, claro que sí, que estuvo negociando sistemáticamente y que una vez que acordaron a espaldas de los trabajadores y trabajadoras mantener su caja de las obras sociales y de los aportes a los sindicatos, entonces ahí decidieron directamente, prácticamente ni aparecieron en la plaza en el día de ayer que estuvimos movilizados y movilizadas junto al sindicalismo combativo. Eso también es importante decirlo, el gobierno pasa esta media sanción con una represión brutal también. Claro que sí. Quienes estuvimos ahí sabemos que hubo una represión que empezó aproximadamente a las 3 de la tarde y terminó horas y horas después con una cacería muy fuerte, gases lacrimógenos, balas de goma, persecuciones, cacerías, es decir, realmente una represión completamente repudiable. Todavía en este momento hay muchos detenidos y detenidas de la movilización del día de ayer que estamos exigiendo su libertad. Entonces, la situación es muy grave, ¿no? Sí. Además de que, sí. Digo, al gobierno no le cierra de otra manera que con represión. Esto lo habíamos charlado un ratito antes que pudiéramos conectarnos contigo. Para ellos no hay otra manera de poder llevar esto adelante que no sea reprimiendo. Yo tuve la suerte de estar ayer en la plaza y claro que era una manifestación genuina, clara, tranquila, hasta que los infiltrados terminan generando el espacio para que pueda la policía tener la posibilidad de reprimir tranquilamente, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, que tal cual lo que estás contando es lo que ocurrió. La movilización que hicimos junto al sindicalismo combativo, junto a la izquierda, junto al Frente de Izquierda Unida, una movilización de una expresión política, no era una movilización que ejerciera, digamos, si se quiere, la típica que nos dicen somos violentos y demás. Los violentos fueron ellos, con los infiltrados y con la represión que fue, insisto, muy, muy fuerte. A mí me hizo recordar, por supuesto, otras represiones muy fuertes que ya hizo este gobierno, por supuesto, todos los miércoles, pero me hizo recordar muchísimo lo que fue la represión en manos de Bullrich en diciembre del 2017, cuando modificaron la ley previsional, o sea, la movilidad jubilatoria, que después obviamente pagó un costo político muy caro porque no pudo finalmente avanzar en la reforma laboral, pero fue una represión también muy, muy fuerte. Mira, en el caso mío, que estaba con mi organización, que es Izquierda Socialista, nosotros nos persiguieron con balas de goma hasta ingresar prácticamente en nuestro local partidario, digamos. O sea, nos persiguieron abiertamente, desde el Congreso hasta unas 15 cuadras. O sea, digo esto para decir lo que fue la represión, ¿no? Ni hablar de los detenidos, ni hablar de las cacerías como método, y sin dudas necesitaban a la represión, pero también yo insisto que es muy grave lo que pasó en el día de ayer con la CGT. O sea, realmente traicionaron a la clase trabajadora para mantener sus cajas. Ya sabíamos de que estaban negociando, ya sabíamos, no hubo paro en el día de ayer, pero además, simbólicamente el viernes dijeron vamos a movilizar, y bueno, vos que estuviste ahí, podés confirmar lo que estoy diciendo, fue prácticamente simbólica la presencia de la CGT, una vergüenza. Es claro cuando el gobierno pone artículos que sabe que los va a usar para negociar, como los que usó con el sindicalismo, como lo que usó con los gobernadores. Sí, por supuesto que en nuestro caso no es que creemos que hay que bajar la puerta a las obras sociales, que están vaciadas en todo caso, y que bueno, claro, pero a lo que vamos es que eso es lo único que les importó, porque acá lo que está avanzando es una lógica de lo que va a ser trabajar en la Argentina, que tiende a la esclavitud, que tiende a la completa precarización, que tiende al completo desamparo. Y ahora incluso vieron que ayer agregaron este punto de que, por ejemplo, si te enfermas, no te van a pagar todo tu salario. Es una locura. O sea, el 50, o el 50 en algunos casos. Imagínate si vos después trabajando 12 horas por día no te vas a enfermar. Claro, si teniendo 3 o 4 trabajos no te vas a enfermar. Y con este problema además, que tenemos todos los trabajadores, de la angustia de no llegar ni al día 10 del mes, no nos vamos a enfermar. Claro. Sí, además que veía en este tema de las indemnizaciones por causas de enfermedad, cómo se atribuye esta situación que es natural para cualquier ser vivo de enfermarse a una responsabilidad del trabajador. Es como que de alguna manera fuera castigado por enfermarse. Claro, tenés la culpa de enfermarte. Exacto. Y si además se le ocurre al trabajador tener una vida aparte del trabajo, irse, no sé, a patinar una tarde, un viernes después del trabajo, y si tiene un accidente, entonces es culpable por atreverse a no cuidarse como herramienta de trabajo. O sea, dañó la herramienta de trabajo, en consecuencia, páguela. Claro. Y me llama también la atención cómo con esta violenta represión que hubo de la protesta ayer, cómo los medios de comunicación hegemónicos centran siempre la pantalla en estos hechos de violencia y ponen toda la luz, todo el foco en estos hechos para quitarlo de las cosas que afectan a los trabajadores, con lo cual, lógicamente, ocurre este efecto de bola de nieve que ha venido pasando desde que siempre pasa, pero ahora con más virulencia, esta situación de justificar cualquier medida con la idea de que los violentos están destruyendo al país, y estas medidas entonces son necesarias para ponerle freno. Eso me llamó la atención. Y también quisiera preguntarle, diputada, con relación a esta otra idea que se ha vendido junto con la reforma, y es el hecho de que promueve la generación de empleo por cuanto permite regularizar la situación de muchos trabajadores que bajo este nuevo esquema yo casi que me atrevo a decir que van a dejar de ser trabajadores, como los de las aplicaciones, o trabajadores de casas particulares, o trabajadores que prestan servicios domiciliarios, que supuestamente esta reforma iba a promover la legalización para estas personas,
pero lo que vemos en la normativa es los que deja afuera. Quedaron afuera, ya no son más trabajadores, son pequeños empresarios argentinos que ponen su servicio y su materia prima, que son ellos mismos, al servicio de la industria. Completamente. Lo que legaliza es una situación, es la precarización actual. Al ser ahora, como ustedes dicen, como una suerte de cuentapropista, quien trabaja para una app, por ejemplo Rappi o la que sea, lo que están haciendo es legalizar la situación actual, que seguís siendo monotributista, no tenés aguinaldo, no tenés seguro de trabajo y no tenés, por supuesto, vacaciones pagas. Y ni siquiera tenés un mínimo salarial, que era algo que se discutía, ¿no? Que haya un mínimo salarial. Entonces, en conclusión, se legaliza la precarización y bueno, por supuesto, en un contexto en el cual, hay que decirlo con claridad, es mentira que esto es una modernización laboral, es un retroceso, pero además es mentira que esto va a generar necesariamente más empleo. En muchos puntos, ¿no? Porque, es una cuestión, más bien lo contrario, yo creo que va a alentar el desempleo, Claro que porque sí. al abaratar los despidos en un contexto de fuerte crisis, y además en un contexto donde estamos viendo una caída del mercado interno muy fuerte, con la apertura de importaciones, hay tantas cosas para pensar, es un montón el abanico, realmente da para pensar que incluso va a ser al revés, que va a crecer el desempleo y va a tender a una clase trabajadora que si hoy está mal y que si hoy gana salarios bajos, va a tender a ganar salarios más bajos aún. Eso es lo que, pensando un poco en la propia dinámica de hacia dónde podemos ir con la inflación, no digo ya lo que salió esta semana está claro, 5 meses consecutivos una inflación por arriba de 2 puntos, incluso con el índice manipulado, salió mentiroso total, desactualizado, 2,9%. Bueno, eso nos habla también de que eso se utilice intencionalmente para que las paritarias sean tendientes a 1, 0, mientras la actualización de nuestros salarios, jubilaciones y asignaciones familiares están completamente desfasadas de lo que se siente en el bolsillo, que tiene que ver con los tarifazos, con este aumento del transporte del 30%, 4,7 dio el aumento del índice de alimentos y bebidas, que son cosas muy sentidas porque es lo que uno, como te diría, uno puede resignarse y irse de vacaciones, uno puede resignar muchísimas cosas, pero no puede resignar comer, ¿no? Entonces, son cosas básicas. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que sigue siendo la variable del ajuste la inflación y que además se da en los rubros que ya directamente no juntos nos quieren llevar, ¿no? Entonces, sí, yo escuchaba realmente mucha bronca, estamos con mucha bronca, creo que estamos todos claro mucha bronca por lo que pasó ayer, pero con claridad de que esto no se terminó porque es media sanción. No confiamos en el Congreso, que sabemos que está lleno de cómplices en esta Cámara de Diputados, que incluso hoy puede ser que le baja la edad de punibilidad al gobierno también, con más mano dura, y no confiamos, por supuesto, en la burocracia sindical, pero sí creemos que hay que seguir apuntando a la organización de la clase trabajadora de cara a lo que va a ser la discusión de diputados. Bien, con respecto a la discusión de diputados, porque bueno, más allá de que el oficialismo tiene la primera minoría, uno espera que tenga una reacción la Cámara de ponerle un freno a esto, porque el oficialismo viene vendiendo esta reforma como todos beneficios para los trabajadores, donde la verdad que cuesta encontrar medio beneficio o un artículo que beneficie a los trabajadores, cuando ellos lo venden desde un lugar de que hasta uno lo escucha, porque yo los estuve escuchando a ellos, y la verdad que con la caradurez que dicen que es un beneficio para los trabajadores y no se ponen ni colorados antes de decirlo. Entonces, ¿cómo consideran que el diputado puede llegar a moverse o salir esta pulseada? Bueno, está abierto el escenario, por supuesto. Yo digo, no creo que sea la Cámara en todo caso la que le ponga el freno al gobierno, sino en todo caso la calle y la presión que tenga incidencia dentro de la Cámara. Eso digo, porque si es por la Cámara de Diputados hoy en día, tampoco más bien no el hay mucha escenario esperanza, es un escenario peor que el del año pasado en la Cámara de Diputados. Claro. O sea, el bloque de la Libertad Avanza es un bloque muy grande, tiene 98 diputados, ¿no? Claro. Y sin contar los del PRO que están por afuera, bueno. Sí. Entonces,
sabiendo que se necesitan 129 votos en principio. Bueno, a ver, obviamente no lo tiene garantizado, pero lo que no podemos confiar es en los diputados y diputadas. Lo que tenemos que confiar es en la fuerza de la presión y del repudio para ejercer presión para que efectivamente esa ley no termine saliendo. Por eso la campaña que estamos haciendo va en ese sentido, es seguirnos organizando, siguiendo repudiando la media sanción y seguir exigiendo incluso a esta burocracia traidora que convoque al paro general y al plan de lucha para que esta ley finalmente no salga, este proyecto de ley no salga en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, desde la mirada de ustedes, de la izquierda, ¿qué análisis pueden hacer con respecto a porque he venido viendo encuestas, más allá que son encuestas con números que por ahí uno no podría decir que son los más representativos, pero se observa un discurso desde la calle de que consideran que está bien, ¿no? Mucha gente acepta, no digo toda la gente, por supuesto que no, pero hay un gran porcentaje que acepta la reforma como algo normal, algo como bueno, como que compraron el discurso del gobierno de que esto los va a beneficiar. ¿Qué mirada tienen desde ese joven que hoy trabaja en las aplicaciones, este joven que ahora viene con otras ideas de ser su pequeño empresa y dejar de ver los beneficios que tenía la ley o por los beneficios o los derechos que se consiguieron con tanta lucha y que hoy pareciera que no tendría sentido? Bueno, evidentemente puede haber confusión en un sector justamente por la desesperación misma que hay de mucha gente que no tiene laburo, que está precarizada y que bueno, que puede tener una falsa ilusión de lo que dicen, ¿no? Acerca de que esto va a generar más trabajo, etcétera, etcétera. Igualmente, como todo, en mi experiencia, aunque sea yo lo que veo en mi sector de trabajo, yo soy docente, es un rechazo. Entonces, hay que ver qué está reflejando, obviamente, esas encuestas. Yo lo que creo que hay una fuerte responsabilidad del peronismo, de los que se dicen opositores, de la burocracia sindical, que no organizó la clase trabajadora para salir a enfrentar esta reforma. Sí, entonces Así como yo creo que hay muchos trabajadores y trabajadoras, aunque sea, a ver, yo escucho lo que pasa, aunque sea donde estoy yo, ¿no? Que no significa que refleje, pero donde estoy yo soy docente de escuela pública, soy docente de la universidad pública, hay un rechazo más bien mayoritario. Sí, por responsabilidad de las direcciones hay una suerte de quizás desgano, ¿no? De decir, bueno, no, pero yo no podemos hacer nada y demás, pero eso también tiene que ver con la responsabilidad de las direcciones que salieron a decir, bueno, ya está, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces me parece que es un poco, digo esto para decir, no creo que todas que sea como algo que refleje a todos los trabajadores y trabajadoras. No, claro que no, claro que no. Que sí, que hay una confusión, que obviamente tienen que ver con toda la crisis y una sociedad muy rota, ¿no? Como la que estamos hoy en día viendo, una sociedad muy rota, donde con estos 2 años de ultraderecha en el gobierno, bueno, obviamente hay como mucho... Un 50% de empleo no registrado. ¿No? Grandes medios operando para eso, ¿no? Grandes medios operando para eso, mucha falta de perspectiva de futuro, y bueno, y entonces en esa confusión quizás hay un sector que puede decir, bueno, a ver, no queda otra, bueno, otros que... Pero yo creo que también... incluso, digamos, o sea, esto que te digo, creo que faltó responsabilidad por parte de quienes dicen no ponerse también a organizar a la clase trabajadora para enfrentar esta reforma. También creo que eso también merece un debate importante. Sí, claro, ¿no? que sí. Sí, porque yo que he escuchado muchos resulta muy paradójico que decían eso, como bueno, ya está, no se puede hacer nada, todo muy cabeza baja, y bueno, poco confiaban en la movilización, y lo cual eso es un debate que me parece que también hay que dar y que es importante seguir confiando en que así como hemos conquistado derechos, así como la calle muchas veces ha puesto un freno al gobierno de Milei, sí, claro que sí. Eso también hay que seguir haciéndolo. Sí, pero frente a este freno que, como usted dice, le ha puesto la calle al gobierno de Milei, en este caso y en otros momentos de la historia a otros gobiernos, pareciera que estuviéramos viendo una clase trabajadora un poco adormecida, y es
evidente que hay una complicidad con esos líderes políticos que deberían representar los intereses del pueblo, que no movilizan y que por negociados terminan apoyando estas medidas. Pero, ¿qué va a despertar al pueblo trabajador con quien uno se encuentra en la calle y que muchas veces manifiesta apoyo a este tipo de medidas? ¿Qué lo va a despertar? ¿Es necesario que llegue a aprobarse hubo un hecho de la realidad que no se la convocó, que muchos no se los convocó? Nosotros por supuesto que sí hicimos nuestros esfuerzos, pero muchas veces cuando se ha convocado a la clase trabajadora a salir a las calles ha respondido muy masivamente, incluso la juventud, el momento estudiantil, el momento de discapacidad. Sí, yo lo pregunto pensando en algo, y es que también una de las grandes banderas que ha traído este gobierno es una suerte de parodia de la política, claro, de imágenes llamativas, de imágenes disruptivas, agresivas, violentas, un poco payasescas, donde uno de repente se pregunta si quien está allí fungiendo el lugar de representante del pueblo tiene todos los tornillitos puestos en su lugar o no. Entonces, frente a esta parodia de lo que es hacer política y ejercer un cargo democrático, representativo, me pregunto también si hay un vaciamiento de la cultura política, que ha sido una marca muy potente en Argentina. Argentina es, siempre lo digo, es bandera a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica de tener un pueblo combativo, un pueblo que sale a pedir y a exigir sus derechos y a lograr cosas en el ámbito legislativo. Pero hoy vemos con gran tristeza y sorpresa un pueblo y sobre todo una juventud que a veces pareciera aplaudir la política como escenario grotesco, escenario del grotesco, de lo payasesco, que parece muy teatral, más teatral que político. ¿Qué podemos hacer con los jóvenes que muchas veces son quienes están ingresando al mercado laboral y por ahí les puede parecer copado andar en una bicicleta repartiendo pedidos y ganándose un dinero, pero que parecieran no entender que en muy poco tiempo de ahí van a tener que pagar alquiler, transporte y todas las cosas que paga un ser humano que tiene una vida independiente? ¿Cómo se convoca a esa juventud? Sí, bueno, evidentemente hay que seguir abriendo el diálogo, proponiendo propuestas, pensando justamente cómo se logra tener un futuro mejor para esa juventud, y me parece que hay que entender el contexto, ¿no?, de esta crisis de representación que existe, que es real. Todo esto es así tal cual lo que vos decías, hay una crisis de representación, aparecen estos outsiders que de repente son mirados como, bueno, una posibilidad de algo distinto, pero bueno, yo creo que hay que seguir sin dudas haciendo una fuerte campaña explicando la realidad, explicando las consecuencias de lo que significa esta reforma laboral, en particular en la juventud, sin ninguna duda, como vos decís. Creo que tenemos una tarea recontra importante, que es explicar bien lo que significa esta reforma laboral y también toda la historia que hay anterior, ¿no?, de la clase trabajadora por sus derechos. Creo que en ese punto tenemos que hacerlo con muchísima fuerza. Sí, desde tu lugar de docente, y yo en algún momento también ejercí la docencia en la universidad, y ves cómo en ese momento a mí me tocaba hablar de derecho laboral y este desconocimiento del mismo trabajador de sus derechos, ¿no? Y por ahí personas más adultas, y ni siquiera hablar hoy de los chicos más jóvenes, que esa cultura de entender cuáles son los derechos del trabajador pareciera que se perdió, y es como que da todo lo mismo, ¿no? Este trabajo que hablás vos de poder llevar esta comunicación y poder ganar la discusión, ya sea en los medios, que en los medios es difícil porque ya hay una hegemonía, pero por lo menos en las redes o en el acceso que tiene el joven hoy a la información. Sí, no, completamente. Hay que también meter en esos espacios también. Yo creo que en las redes sociales también tenemos que seguir, como digo, dando esa batalla cultural, que es una batalla que siempre hemos dado, pero creo que también ahora tiene como otras especificidades distintas. Hay que saber manejarse con nuevos no sé cómo decirte, nuevos lenguajes comunicacionales.
para también llegar con el mensaje que queremos dar, pero también entendiendo que, bueno, han cambiado las cosas, ¿no? Entonces Claro. también hay que comprender esos cambios y también hay que tratar de acercarnos de distintas maneras, ¿no? Con esos mensajes que queremos dar a través de las distintas, sin dudas, con las redes sociales tienen un peso importante y que bueno, también ahí se ha manejado mucho, digo, en eso la ultraderecha Claro que siempre sí. invirtió muchísimo, entonces eso Supieron manejarlo. creo que totalmente, desde la pandemia para acá está claro que ellos han tenido, que lo han visto, Han sabido ¿no? hacer Y que además una tienen muchos performance recursos. muy potente para convocar desde justamente esa influencia de los medios. Eso hablamos constantemente aquí en el set, de cómo a veces desde otros frentes que pueden hacer oposición, de repente pasaría a apuntalar más ese recurso que son los medios de comunicación para poder llegar a esas nuevas audiencias que no conocen capaz una otra tradición discursiva y necesitan más los medios actuales, las nuevas tecnologías. Pero bueno, como desafortunadamente volvemos a quedarnos un poco cortos de tiempo, pero sabiendo que este espacio es muy valioso para llegar a la juventud y a todos los que nos escuchan, diputada, me gustaría, por favor, que nos dé usted un cierre, una conclusión y que aproveche este espacio para convocar al pueblo trabajador, al pueblo argentino, a pronunciarse por sus derechos y a hacerle frente a esta reforma que claramente no le beneficia. Así que es suyo este momento. Sí, yo creo que es muy importante discutir el mercado laboral y que creo que sin duda una reforma tendrá que ir en sentido inverso al actual, que es bajar la jornada laboral, dar más derechos y que justamente eso es lo que está pasando en muchos otros países, ¿no? Donde se está bajando la jornada laboral, sí, donde haya más tiempo de ocio y también de disfrute de la clase trabajadora, y creo que tendríamos que ir hacia ahí. Eso sería una verdadera reforma. Esto es una regresión hacia la esclavitud y por eso es que estamos convocando a que sigamos discutiendo las consecuencias que podría ser la sanción de esta reforma esclavista y que los vamos a estar convocando para seguir exigiendo el paro general y el día que se trate en la Cámara de Diputados, pero que sin dudas tenemos que también tomar protagonismo en esta discusión porque es una ley que fue hecha por empresarios para seguirse beneficiando. Bueno, diputada, le damos las gracias por habernos acompañado y bueno, yo me quedo con una idea que se me ocurría mientras la escuchaba hablar y es que sí, es hora de que empecemos a romper con la idea de que ser humano y disfrutar los derechos mínimos que debemos tener como ser humanos tiene que ser pagado con sacrificio. Tenemos que empezar a dejar atrás la idea de sacrificarse para ser alguien en la vida, sacrificarse para llegar a fin de mes. No, hay que ser humano, hay que defender los derechos y no renunciar a ellos. Creo que esa es como la idea, así que mil gracias, diputada, por su tiempo. Muchas gracias, Rodolfo, también por compartir este espacio. Gracias a usted y gracias a la diputada que dispone de su tiempo para hacernos llegar toda esta inquietud también. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, diputada. Y bueno, los invitamos a que sigan un ratito más con nosotros aquí en Latinoamérica y no olviden, por favor, manden sus consultas que estamos aquí felices esperando para responderles, para ayudarlos y bueno, para que potenciemos juntos sus derechos.